Dale, prendete a Mirá Vos. Pablo Cufré y Cecilia Genovese te dan un enfoque diferente de la información. Bueno, hablábamos justamente de la cuestión que está predominantemente presente en nuestra vida y en la situación que estamos atravesando, que tiene que ver con la economía. Y para ello, entonces, estamos en comunicación con Leandro Renou. Él es periodista, especialista en economía, trabaja en Página 12, en IP, en Futurock. ¿Cómo estás, Leandro? Pablo Cufré, Cecilia Genovese, te saludamos. Hola chicos, ¿cómo están? Buen día. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos en esta mañana. No tengo por qué. Bueno, Leandro, queríamos comentar o que nos cuentes vos un poco acerca de cómo estamos hoy. Medio que lo sabemos, lo padecemos, pero efectos concretos de esta política económica que está llevando adelante. Habitualmente, por ejemplo, te leemos, somos seguidores tuyos y te leemos tanto en Página como en Futurock, sobre todo. ¿Cómo va impactando después de estos 100 días o 100 y algo de días en la economía real, las medidas que está tomando el presidente? Bueno, a ver, lo primero que hay que decir es que el gobierno buscó desde el inicio un programa de desinflación que tiene una sola herramienta, que es la recesión. Es decir, todo lo que estamos viendo de impacto en la economía real es autogestionado. Milei tiene una receta muy acotada para intentar bajar la inflación, que es que nadie pueda comprar básicamente nada, y eso en la teoría, digo en la teoría porque no está pasando tan así, en la teoría si el ingreso baja, la gente compra menos, los precios deberían bajar. Bueno, eso está pasando a medias. El problema es que esa receta para bajar la inflación, primero te depreda el mercado interno, y segundo no es muy sustentable, porque en el caso de que vos quieras, tomando la premisa de Milei, que la inflación fuera a llegar a un dígito en algún momento, si en algún otro momento la curva de la recuperación se diera, los precios volverían a subir, digamos. No es una política muy sustentable. ¿Y cómo se está viendo? Bueno, ahora van 3 meses de gobierno y no hay sector que se salve. La industria la tenés cayendo más de 10 puntos en cualquiera de los sectores que vos lo mires. Hay algunos otros que están mucho más golpeados que otros. El consumo masivo, por ejemplo, hoy lo tenés cayendo a 2 dígitos. Uh-huh. Y esto lo señalo como relevante porque la economía de Argentina, el PBI, es 70% consumo interno. Es decir, si eso se cae, por más que vos tengas buenos números del agro, buenos números del petróleo, la recesión se va a seguir sintiendo en la calle, que es lo que me parece que va a pasar en el corto plazo. Bien, sí, seguramente. Bueno, hoy y nosotros estamos en una zona turística. El gobierno presenta el boom que se está dando, este mini boom, como un éxito, como una respuesta positiva de sus medidas, y que no tendrían ese impacto. Sin embargo, en la calle y como comerciantes, eso es bastante fantasioso solamente. Sí, a ver, siempre que hay un fin de semana largo, siempre está la misma discusión de si hay un boom turístico o no y qué porcentaje de la población viaja. Claro. En general siempre es el mismo porcentaje de población, entre un 2 y un 4% de la población, que es muy poca gente. Lo que pasa es que, bueno, acá las autopistas se llenan, las reservas en algunos casos están al tope, y además acá tenés otra cosa, que es que este fin de semana más que largo está muy pegado a las vacaciones, que fueron unas vacaciones muy magras, digamos. Vos en enero, febrero y marzo casi no tuviste turismo. Uh-huh. A nivel verano, por lo tanto, viste, no es difícil de medir. Vos lo que tenés que medir es el día a día, y vos en el día a día no tenés ningún número positivo para mirar. Respecto a la inflación, yo diría, porque yo decía que la teoría de recesión para bajar la inflación no está operando como debería operar, porque, a ver, no sé, hay un informe ayer de
la consultora de Martín Rapetti, Equilibra, que es un economista que trabajó en algún momento muy cercano a Diego Bocio y a algún sector del radicalismo, que le está dando en marzo 13 puntos de inflación, que es lo mismo casi que febrero fue 13,2. Para una recesión que te está depredando el mercado interno de esta manera, tener dos dígitos de inflación o uno de inflación muy alto es un cálculo malo, es un dato negativo. O sea, si vos tenés un congelamiento de la economía de esta magnitud, los precios se tendrían que estar derrumbando a un nivel más importante. O sea, vos estás teniendo la misma inflación que tenías en febrero y más inflación que la que dejó Massa, con claro, una caída de la actividad monumental. Por lo tanto, ahí el problema es que la receta no está funcionando. ¿Y cuál sería la hipótesis, digamos, por qué es lo que está pasando eso? ¿Por qué no funciona? Bueno, a ver, primero porque el gobierno, yo siempre digo lo mismo desde antes de asumir, el gobierno tiene un problema que es que no tiene desde el presidente para abajo no hay ninguna figura que en su propia actividad haya sido destacada. ¿Qué quiero decir? Sacando a Caputo, al ministro de Economía, y a Sturzenegger, que son los únicos que pueden decir, bueno, yo alguna vez jugué en primera división, el resto no. Y esto tiene que ver con lo siguiente, o sea, Milei nunca fue yo hago periodismo hace 25 años, Milei nunca fue un hombre de consulta para el periodismo. O sea, de un momento a otro salió en televisión y empezó a hacer un hit, pero no era o sea, inclusive del arco de economistas que son conservadores, que uno suele consultar también, nunca fue una fuente de consulta. La canciller Mondino tampoco, la vicepresidenta mucho menos, son gente desconocida. Entonces vos tenés un equipo de gente que tiene capacidades limitadas para gestionar este asunto. Sí. Me parece que esa es la primera situación que hay que destacar, digamos, no hay capacidad técnica para hacer otra cosa. En algún momento Pichetto dijo en una sesión del Congreso, tengan cuidado porque esta elección fue una carambola. Bueno, me parece que eso explica un poco cómo llegamos hasta acá. Milei interpreta que tiene un apoyo del 56%, que es un número que sacó en el balotaje, pero la elección fue un poco más compleja que eso en el análisis. Claro. Entonces me parece que ahí hay un problema de ejercicio político que no está bien. ¿Qué tal, Leandro? Cecilia Genovese te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Viste que se escucha mucho en la calle, incluso en las conversaciones que no tienen lo cotidiano, esta idea de, bueno, ahora está todo re mal, pero en algún momento va a repuntar, ¿no? Que esto está como, es la expresión popular de esta teoría de la recuperación en B corta, de esto de que tocamos fondo y rebotamos rápidamente. ¿Por qué eso es una mentira atroz? O sea, ¿cómo podemos desarmar esa idea basada en la fe? Porque nadie, la verdad, te puede explicar exactamente cómo se da esa recuperación en B corta, pero en algún momento se va a dar. ¿Cómo se puede desarticular esa idea? Bueno, lo primero que hay que decir es que no hay ningún dato objetivo que muestre eso. Yo intento decir siempre que en realidad la crisis está empezando, no está terminando, o sea, no estamos tocando el fondo. El gobierno de Milei tiene 3 meses, es imposible que una crisis toque fondo en 3 meses y que después rebote, digamos. En general no pasa, digamos, si vos hoy tenés la capacidad instalada de la industria trabajando a menos del 60% y antes la tenías al 70%, eso que se perdió no se recupera en un mes, en 2 meses o en 3 meses. Sí. Si vos tenés al polo maderero de emisiones corrientes con una caída de la demanda del 60%, eso no se recupera en 3 meses. Si vos el salario lo tenés perdiendo por goleada contra la inflación, las jubilaciones no están subiendo en términos reales, eso no se recupera. Yo pongo un ejemplo siempre que es más fácil de entender para la gente. Si vos tenés un kiosco y antes vendías 10 caramelos y hoy no vendés ninguno, la primera decisión que tomás es empezás a achicarse el negocio. En un momento echás al empleado que tenés y en el otro momento cerrás. Todo eso pasa mientras el gobierno dice que se está bajando la inflación. Es decir, en el momento que la inflación llegue, si es que pasa a un dígito, la mayor parte del comercio va a estar muerta, digamos, no va a existir. Por lo tanto, ¿con qué se va a dar la recuperación? O sea, ¿quién va a aumentar un ingreso si viene teniendo 5 o 6 meses de caída de la demanda? Ahí está la parte donde Milei no explica. A ver, Milei no habla de 2 cosas. Milei no habla ni de ingresos ni de producción. Claro. Que son las 2 cosas que aumentan la recuperación. Al menos yo nunca lo escuché decir, bueno,
los ingresos van a subir por esto. Él dice que se va a dar por un rebote natural y que van a llegar inversiones y que eso va a generar actividad. Bueno, si los empresarios pyme argentinos no invierten porque la demanda está caída, o sea, recuperación no va a haber, eso está claro. Ahora, esa cuestión justamente, esa esperanza que promete el gobierno de recuperación y de inversiones, y tiene que ver con las grandes corporaciones, básicamente, porque sabemos que él justamente reivindica a los grandes grupos económicos por encima de lo local, de la producción local. ¿Eso cómo se ve? Justamente, ¿hay perspectivas de eventuales inversiones o participación de corporaciones globales? No, a ver, el único lugar donde vos vas a tener inversiones es el lugar donde ya venías teniendo inversiones, que es minería, petróleo y algo de agro. Ajá. Vos fijate que el estimador mensual de actividad económica que dio el INDEC esta semana dio una caída en enero de 4,5. No fue mayor la caída o no fue de 2 dígitos porque esos 3 rubros que yo te mencioné tienen una actividad importante y la van a seguir teniendo. Incluso quizás pueden con ese empuje poner en positivo el número de crecimiento económico. Ahora, el resto va a seguir derrumbado y lo que se ve en la calle es el resto. Claro. Petróleo, lógicamente, tiene inversiones porque Vaca Muerta claro, históricamente viene trabajando bien. La agroindustria, que depende de la exportación y de los valores internacionales, más allá de que ahora están deprimidos, siempre empuja para adelante. Vos fíjate que esas son todas actividades que tienen salarios acomodados. No sé, por ejemplo, la agroindustria tiene un salario base de 1 millón de pesos. Esos sectores van a empujar. Minería lo mismo. Ahora el resto, si no hay demanda, nadie va a invertir. ¿Quién va a poner un comercio si la gente no compra? No es tan difícil de ver eso. Por eso yo digo, este gobierno tiene un problema que es que es técnicamente inexperto y que no conoce mucho del mercado interno. Entonces ahí hay un inconveniente serio. Y después vas a tener un problema en esas actividades en particular porque el gobierno quiere que vuelva el impuesto a las ganancias, y las actividades más dinámicas que vos tenés, que son petróleo y agroindustria, son trabajadores que casi al 100% pagan impuesto a las ganancias. Por lo tanto, si se restituyen esos sectores, vas a tener una baja considerable del salario que va a empeorar más las condiciones. Claro. Y iba para el lado justamente de la cuestión global, llevado a la política exterior, en lo que tiene que ver básicamente con el comercio exterior. Nos hemos, digamos, desde la Cancillería y desde el propio presidente, hay enfrentamientos o agresiones incluso a países como Brasil o China, que son, bueno, comercialmente fundamentales casi. Digo, no solo el comercio interior sería el problema, sino que está apuntando, según me parece, y eso te pregunto, digamos, a romper o dificultar mucho las relaciones con lo que tiene que ver con el comercio exterior. Sí, a ver, sobre todo el problema lo tenés con China, que de hecho ya ha tomado represalias. China no es un país que vaya a exponer públicamente una diferencia, sino que toma decisiones más drásticas. Bueno, la paralización de las obras de las represas del sur es una, el financiamiento del swap chino a las reservas del Banco Central es otra. Con Brasil me parece que de una u otra manera se va a terminar encauzando la relación, porque la verdad que un mal vínculo no le conviene a ninguno de los dos, o sea, ninguno va a romper relaciones con el otro, pero de nuevo, yo insisto en que hay que mirar qué capacidades técnicas tienen. A ver, en las últimas horas la canciller Diana Mondino estaba pidiendo me gusta a un mensaje de Milei contra López Obrador, sí, en redes sociales, a ver quién ganaba y quién tenía más me gusta, si la crítica de López Obrador a Milei o la de Milei a López Obrador. O sea, estamos en una dinámica que yo insisto lo mismo, yo siempre me niego a analizar la situación como si lo que pasara fuera normal, porque la verdad, claro, que no es normal, no estamos todo el tiempo desde el periodismo tratando de hacer el esfuerzo de entender por qué pasa. Bueno, a ver, esto no pasó con Macri. O sea, ni por asomo es igual la situación de lo que fue con Macri. Acá todos los días tenemos una situación absolutamente anormal, y que yo diría ni siquiera es ideológica. O sea, más allá del ideológico, hay una situación anormal en los modos, en toda la historia. Esta cosa de las redes sociales es desconcertante. Por eso digo, estamos en un periodo donde la responsabilidad es contar una situación que es totalmente anormal. De hecho, no sé, ayer hablaba
en IP Noticias con el escritor Jorge Alemán, y él me decía, Jorge Alemán vive en Madrid, él me decía, no es cierto que en el mundo lo elogien, digamos, la pregunta que se hace en el mundo es cómo llegó una persona así, porque la característica que tiene Milei, a diferencia de otros líderes regionales de derecha, para simplificar un poco el análisis, es que tiene un carácter antiestado total, digamos. No hay ninguno de los líderes europeos siquiera, ni Giorgia Meloni en Italia, ni la alcaldesa de Madrid, ni Marine Le Pen en Francia. O sea, no hay ninguno que tenga esta concepción de hay que destruir al Estado. Sí, por supuesto tienen posturas sobre los conflictos raciales conservadoras, sobre los conflictos limítrofes también alineadas, pero no hay ninguno que tenga esta característica de destrucción del Estado. Entonces, por eso digo, es una situación que es muy extraña en general, y bueno, eso es un desafío contarlo. Bien. Ahora, Leandro, ¿hay alguna chance de que esta anomalía, alguna mínima chance de que esta anomalía dé algún resultado mínimamente positivo? O sea, esto que estás... No, lo único que creo que puede pasar, pero hay que ver de nuevo, porque por ahora no está pasando, es que la inflación pueda ir a un dígito. Eso es creo que es el máximo logro que puede llegar a tener. Vos, pobreza la vas a multiplicar, claramente, cuando se vean los números, ya ahora está multiplicada, digamos, no hay que esperar mucho. Cuando se vean los números formales, la pobreza va a estar duplicada, la caída de la actividad va a ser irrecuperable. Por eso digo, se está debatiendo sobre la desinflación, que es medio un debate en el vacío. Si tu logro es la desinflación con todo el país paralizado, la verdad mucho mérito no tiene. Claro. Y además recordemos una cosa, Milei está pisando 2 o 3 indicadores para que la inflación no dé más. Uno es el dólar, que ya está totalmente atrasado, y el otro son las tarifas, digamos, viene pateando para adelante la aplicación de los aumentos porque sabe que los indicadores de alimentos y bebidas sobre todo siguen calientes. Entonces digo, si la recesión brutal que se está produciendo no logra en un mes o 2 meses mostrar una desinflación fuerte, ya estás en un problema que es una trampa, porque vas a tener inflación alta con una recesión difícil de zanjar. Bien, la última, Leandro. El otro día el presidente hizo una exposición ahí muy particular, bueno, con unas características muy llamativas, pero bueno, ¿cuál es quienes lo escuchan en esas exposiciones donde dijo, por ejemplo, volvió a meterse con sus cuestiones de esas cuestiones sexuales que tiene, bueno, más allá de eso, quienes lo escuchan y dicen, bueno, la monetización, digamos, en dólares se va a dar porque van a sacar la plata de abajo del colchón? ¿Qué escuchan? ¿Qué respuesta o qué reacción tienen quienes le escuchan, que son justamente Bulgeroni, Pablo Roca, esos personajes? No, a ver, el empresariado, yo lo he preguntado porque lo que vos preguntás es la pregunta que se hace todo el mundo, digamos, ¿cómo todavía hay sectores del empresariado que bancan esta situación? Bueno, ahí hay una explicación que es, al empresariado grande, mucha opción no le queda, digamos, es esto. Al que no está tan preocupado por lo que pasa en la economía común y real, hay muchos de esos empresarios que están vinculados directamente a la exportación, por lo tanto, y que ya tienen empresas que están o radicadas en el exterior o que ya dependen muy poco del mercado interno. A eso lo que les importa es que Milei opere sobre los factores que ellos necesitan, que es reforma laboral, reforma impositiva y no mucho más, porque además recordemos también que el escenario político en Argentina está complicado, o sea, el peronismo hoy no tiene liderazgo y es el que más votos sacó en segundo lugar, o sea, hoy si tuviera que ir a una votación no tiene candidato, y el resto de la oposición, tanto el PRO como el radicalismo, están totalmente desmembrados. O sea, el PRO tiene otro problema, que además no tiene votos, además de no tener liderazgo, no tiene voto porque Milei le comió una parte. Entonces, claro, vos ahí entrás en un problema político que es que, bueno, ¿quién canaliza el descontento? Entonces, los empresarios lo que dicen es, mirá, o sea, para nosotros, si esto no sale bien, ¿qué viene después? Claro. O sea, porque la gente va a votar de manera diferente todo el tiempo, no es que la gente se transformó en libertaria de repente. Claro. El empresario sabe que si esto no funciona, la gente va a votar otro candidato, o sea, no interesa quién sea. Entonces, en esa dinámica está.
Bien, excelente. Muchísimas gracias por este ratito con nuestro programa. Muy claro, así Sí. que te agradecemos muchísimo y seguramente en algún otro momento te volveremos a molestar. No tienen por qué, les mando un abrazo. Que tengas lindo día.